Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariel, tengo 19 años, estudio la licenciatura en nutrición en el Instituto UNITAM. En este video les voy a hablar sobre anatomía del sistema óseo y muscular del muslo, de la pierna y del pie. También hablaré sobre anatomía del sistema óseo de la columna vertebral y cara y cráneo. Para comenzar, el muslo también es conocido como la región fémur, femoral o cuisa. Es el segundo segmento de la extremidad inferior o pelviana entre la cintura pelviana por arriba y la pierna por abajo. El muslo y la pierna se articulan en la rodilla. Los músculos del muslo son los siguientes: cuádriceps, vasto intermedio, vasto medial, el vasto lateral, el recto femoral y el sartorio. Estos son unos compartimentos anteriores. Los compartimentos mediales es el músculo aductor mayor del muslo, el muslo aductor largo del muslo, el muslo aductor corto del muslo, el músculo grácil, el músculo pectíneo y, para finalizar, los compartimentos posteriores, que son los músculos semimembranosos, los músculos semitendinosos y, por último, el músculo bíceps femoral. El siguiente es la pierna. En anatomía humana, la pierna es el tercer segmento del miembro inferior o pelviano. Está comprendido entre la rodilla y el tobillo. La pierna se articula como el muslo mediante la rodilla y con el pie mediante el tobillo. En el lenguaje común o científico, el término pierna denota la totalidad del miembro inferior del cuerpo humano. En la pierna se incluyen los músculos según el concepto anatómico, o sea, es decir, el espacio comprendido entre la rodilla y el tobillo. Tenemos varios tipos de grupos. El grupo muscular anterior, que es el músculo tibial anterior, el músculo extensor largo del dedo gordo, el músculo extensor largo de los dedos, el músculo peroneo anterior o tercer peroneo. El siguiente grupo sería el muscular externo, que son los músculos peroneos lateral largo y el músculo peroneo lateral corto. El siguiente grupo sería el muscular posterior, que es el poplieteo, el músculo flexor largo de los dedos del pie, el músculo tibial posterior, el tríceps sural. Este está complementado por el gemelo interno y el gemelo externo, el sóleo, plantar delgado, flexor largo del dedo gordo. El siguiente, del que hablaríamos, es el pie. El pie es la porción terminal de una extremidad que lleva el peso del cuerpo y este permite la locomoción y la retromoción. Esta es una estructura anatómica que se encuentra en muchos vertebrados, por ejemplo, como humanos y animales. El ser humano usa sus pies para la locomoción bípeda, haciendo posible la posición vertical y la liberación de los miembros superiores. En su concepto, este constituye una bisagra con el suelo, siendo crucial, pero como estructura inferior, a menudo este resulta infravalorado. Anatómicamente, el pie y la mano son variaciones de una misma estructura de 5 dígitos que son comunes a muchos otros vertebrados. Los músculos de la planta del pie se pueden dividir en 3 planos: profundo, medio y superficial. El profundo muscular está inervado por el nervio plantar lateral, que es la rama del nervio tibial. El plano medio lo inerva el nervio plantar lateral y el plantar medial, que también es rama del nervio tibial. Y por último, el plano superficial, que es inervado por los nervios plantar medial y plantar lateral.
Los músculos del dorso del pie son únicamente dos, que es el músculo extensor corto de los dedos y el músculo extensor corto del dedo gordo. Ok, a continuación les dejaré de hablar de músculos y ahora les voy a hablar sobre la columna vertebral. La columna vertebral, espina dorsal o el raquis es una compleja estructura articulada y resistente en forma de tallo longitudinal que constituye la porción posterior inferior del esqueleto axial. La columna vertebral es un conjunto de huesos situados en su mayor extensión en la parte media y posterior del tronco. Este va desde la cabeza, que puede aquí, la cual sostiene, pasando por el cuello y la espalda hasta la pelvis, a la cual le da soporte. La columna vertebral consta de 5 regiones, contando con 33 vértebras durante la niñez y 26 en la adultez. Esto es debido a que las vértebras de la región sacrocoxial y el coxis se unen formando un hueso cada uno, los cuales se dividen en región cervical, que son 7 vértebras, de C1 a C7, la región dorsal o torácica, que son 12 vértebras, de T1 a T12, y la región lumbar, que consta de 5 vértebras, de L1 a L5. La región sacroaxial son 5 vértebras, S1, S5, y el coxis, que son 4 vértebras. Cada región tiene una serie de características propias, las cuales se van superponiendo en aquellas vértebras cercanas en la otra zona, como por ejemplo C7, T12 o L5. En la región cervical existen 7 huesos cervicales, como lo había dicho, con 8 nervios espinales. En general son pequeños y delicados. Sus procesos espinosos son cortos, los cuales tienen procesos espinosos incluso palpables. Puede ser C2 y C7 son la excepción. En la región cervical es posible distinguir dos partes: columna cervical superior y la columna cervical baja. La cervical superior está formada por dos condillos occipitales, C1, C2. En la columna cervical baja, desde las carillas articulares inferiores del axis hasta la meseta superior de T1. En la región torácica o dorsal, los 12 huesos torácicos y sus procesos transversos tienen una superficie para articular con las costillas. Esto consta de alguna rotación que puede ocurrir entre las vértebras de esta zona, pero en general poseen una alta rigidez que previene la flexión o la excursión excesiva, que así va formando en conjunto a las costillas y la caja torácica, las cuales protegen los órganos vitales que existen a este nivel, ya hablando del corazón, los pulmones y los vasos. La región lumbar consta de 5 vértebras, tiene una estructura muy robusta debido al gran peso que tiene que soportar por parte del resto de vértebras proximales. Este permite un grado significativo de flexión y extensión, además de flexión lateral y un pequeño rango de rotación. Este es el segundo segmento de mayor movilidad a nivel de la columna. La región sacra son 5 huesos que en la edad madura del ser humano, estos se encuentran fusionados sin disco intervertebral entre cada uno de ellos. El coxis en general es un grupo de 4 vértebras. En casos más raros puede haber 3 o 5, sin discos intervertebrales. Un ejemplo pueden ser los animales. Hay muchos animales mamíferos que pueden tener un mayor número de vértebras a nivel de esta región, y estos reciben el nombre de vértebras caudales.
La función de la columna vertebral son varias. Principalmente interviene como elemento de sostén estático y dinámico. Esta proporciona la protección a la médula espinal, recubriéndola, y es uno de los factores que ayudan a mantener el centro de gravedad de los vertebrados. La columna vertebral es una estructura principal de soporte del esqueleto que protege la médula espinal y permite al ser humano desplazarse en posición de pie sin perder el equilibrio. Ahora les hablaré sobre el cráneo y de la cara. El esqueleto de la cabeza se divide en dos partes, obviamente el cráneo y la cara. El cráneo es una caja ósea que contiene el encéfalo y en el cual se distinguen una parte superior o bóveda y una parte inferior aplanada o base. La cara es un macizo óseo que se depende de la mitad anterior de la base del cráneo. Esta se limita con el cráneo, las cavidades ocupadas por la mayor parte de los órganos de los sentidos. El cráneo está constituido por 8 huesos, sin considerar ciertas piezas óseas inconsonantes llamadas huesos wormianos. Estos 8 huesos son el frontal, el etmoides, el esfemoides, el occipal, los 2 temporales y los 2 parietales. Los 4 primeros son impares y medios, los 4 últimos son pares y se sitúan simétricamente en las partes laterales del cráneo. El frontal es un hueso situado en la parte anterior del cráneo, superior al macizo facial. El etmoides está situado inferior a la porción orbinosal del frontal y en la parte anterior y media de la base del cráneo. El esfemoides está situado en la parte media de la base del cráneo, entre el etmoides y el frontal, que son anteriores, y el occipal y los temporales, que se disponen posteriormente. De estas 3 apófisis, 2 son laterales, el ala menor y el ala mayor del esfemoides, y una tercera vertical e inferior, la apófisis. El temporal está situado en la parte inferior y lateral del cráneo, posterior al esfemoides anterior y lateral occipal e inferior al parietal. El occipal está situado en la parte media, posterior e inferior del cráneo. Este tiene la forma de un segmento de esfera, con los bordes cortados en forma de rombo. Se distinguen en el occipal del adulto 4 partes que caracterizan sus relaciones con el agujero occipal: una anterior llamada porción basilar, 2 laterales, que son las porciones laterales, y por último una parte posterior, que es la escama del occipal. El parietal es un hueso plano y cuadrangular, situado a cada lado de la línea media, en la parte superlateral del cráneo, posterior al frontal, anterior al occipal y superior a los huesos temporales. Los numerosos huesos de la cabeza forman el cráneo. Están interconectados por suturas, que son articulaciones inmóviles. El esqueleto de la cara está situado inferiormente a la mitad anterior del cráneo. Este se divide en 2 partes principales: la mandíbula superior y la mandíbula inferior. La superior está formada por 13 huesos, entre los cuales uno es medio e impar, que es el vómer. Los otros son pares, laterales, y están colocados simétricamente a ambos lados de la línea media. Estos huesos son los maxiales, los lagrimales, los palatinos, las conchas nasales inferiores, los huesos nasales y los cigomáticos. El maxilar es superior a la cavidad bucal, inferior a la cavidad orbitaria y lateral a las cavidades nasales. El hueso lagrimal
es una lámina ósea cuadrilátera aplanada de lateral a medial. Este se sitúa en la parte medial de la órbita, inmediatamente posterior a la apófisis frontal del maxilar. El platino es una lámina ósea delgada e irregular posterior al maxilar. La concha nasal inferior es una lámina ósea incurvada, alargada de anterior a posterior, fijada en la pared lateral de las cavidades nasales por uno de sus bordes, quedando libre en la cavidad nasal en todo el resto de su extensión. Los huesos nasales se sitúan a ambos lados de la línea media entre la apófisis, frontales del maxilar inmediatamente inferiores al borde nasal del frontal. Cada hueso nasal es una lámina ósea cuadrilátera y aplanada anteposteriormente, más ancha y menos gruesa inferior. El búmer es una lámina vertical media, delgada, aplanada, transversalmente situada en la pared posterior e inferior de las cavidades nasales. El hueso cigomático está situado en la parte superior y lateral de la cara, o sea, el lateral maxiliar. La mandíbula está situada en la parte inferior de la cara. Se distinguen en ella tres partes, el cuerpo y dos partes laterales, las ramas que se alzan en los extremos posteriores del cuerpo. Para concluir, debemos de tomar en cuenta que tenemos muchos huesos y que cada uno forma, pues obviamente, parte de nuestro cuerpo y cada uno tiene una función muy importante. A veces no nos damos cuenta, no leemos o simplemente los vemos como unos simples huesos y no vemos más allá, no vemos su función. Sin ellos pues no podríamos estar de pie. Como dije, la columna es una parte fundamental entre nosotros, si no, no podríamos estar rectos. Los pies pues no podríamos ni el saber caminar o el correr. Ellos también mantienen todo nuestro peso y son una parte muy fundamental en nosotros. Esto sería todo de mi parte. Hasta luego.